Vamos a ir a Juan 6 en esta mañana. Juan capítulo 6. Mientras suben los niños, Juan capítulo 6. ¿Listo? Vamos a leer, dice Juan, ¿no? Juan Valenzuela, bien. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía que lo que había de hacer. Felipe le respondió: no hay plata. Van a ver después. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececitos. Dice: pero ¿qué es esto para tanto? No alcanza, quiso decir. Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Último versículo 15, dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Padre, gracias, Señor, por este hermoso texto que disfrutamos semana a semana del Evangelio de Juan y de la Escritura, Señor. Ella nos alimenta, Señor, ella da vida, nos abre los ojos, da sabiduría al simple, como vimos hoy, Señor. Nos alegra el corazón, Señor. Restaura el alma, la convierte. Oramos para que tu palabra haga ese efecto esta mañana, Señor. En tu nombre. Amén, Señor. Bien, uno de los milagros es la 4ª señal que Juan registra para probar que Jesús es el Mesías. Es el único milagro, sacando la resurrección, que encontramos en Juan y en los sinópticos, o sea, en Mateo, Marcos y en Lucas. Mateo 14, Marcos 6 y Lucas 9. Juan aporta material que los sinópticos no aportan por ser un testigo. Por ejemplo, había mucho pasto, mucha hierba, un testigo ocular. Este milagro, aunque todos y cada uno de los milagros fueron asombrosos, fue el que más gente participó. Montón de gente. Ustedes leen 5,000, pero no eran 5,000 porque dice 5,000 varones. Porque no contaban las mujeres y no contaban los niños. Calcular entre 15,000 y 20,000 personas que participaron de este milagro. Este texto nos va a dar 4 enseñanzas hermosas. La primera enseñanza, ya hemos orado, vamos a ver del versículo 1 al versículo 4, nos va a mostrar qué es lo que perseguía la multitud. ¿Qué motivaba a la multitud a ir donde estaba Jesús?
Vamos a leer versículo 1 al 4, Juan, por favor. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Bien, viene que pasamos dos señales a un escenario donde hay dos señales, que el Señor camina en las aguas, lo vamos a ver en el capítulo 6, y esta señal de la multiplicación de la comida, de los panes, de los peces. Cambiamos también de escenario, cambiamos el lugar. El Evangelio del capítulo 6 es el más largo del Evangelio de Juan. Es el más largo, el capítulo 6. Pero dice el texto, versículo 1, después de esto. Claro, nosotros entenderíamos que, como dicen los jóvenes, al toque ocurre esto, enseguida ocurre esto. Pasó un año. Cambia, hay un salto de lugar y hay un salto de tiempo. Es un misterio que Juan omite. Uno de los lugares que el Señor, uno de los momentos que el Señor hizo más señales, Él se concentró en esto. Porque Dios quiso así a través de Juan. Entonces, capítulo 5 se presenta a Jesús como fuente de vida. Hoy veíamos un poquito de eso. El paralítico cerca de una fuente, un estanque, su fuente de vida era el estanque al que nunca llegaba y alguien se adelantaba, ¿recuerdan? Y su confianza estaba en ese estanque. Jesús se presenta, lo sana, lo salva. Y bien, pasa a ser Jesús la fuente de vida en ese hombre. En capítulo 6, el Señor se va a presentar como el pan de vida, como el sostén de vida. Así que capítulo 5, la diferencia con el capítulo 6 es que la idea central es la relación del Hijo con el Padre, la igualdad con el Padre. Pero el capítulo 6 es la relación del Hijo con los verdaderos creyentes, Cristo con nosotros, con los creyentes. Por alguna razón Juan omitió entre los capítulos 5 y 6 uno de los periodos más largos y repletos de actividades en la vida de Jesús, que se calcula que duró entre 10 y 12 meses. Ahora miren, después de esto fue Jesús al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Tiberia no es mencionada en los sinópticos, pero fue una ciudad construida sobre la orilla sudoeste del mar de Galilea por Herodes, y tenía ese nombre. Pero los sinópticos, si vamos ahí, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, Mateo 6, nos dice por qué Jesús fue ahí. Y nos dice que fue para descansar. Marcos 6:31, los discípulos habían ido a predicar en una misión, acababan de llegar de esa misión, sabían que estaban cansados, dice que no tenían ni tiempo ni para comer, tenían tiempo. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansen un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Marcos 6:31, versículo 32 dice, fueron solos en una barca a un lugar desierto. Eso aporta Marcos sobre el mismo texto. Qué interesante que el Señor se preocupó por eso, ¿no? En sus discípulos. Tiempo para descansar, tiempo para ministrarlos, tiempo para compartir, tiempo para instruirlo. Eso es interesante también en el ministerio, ¿no? No todo es actividad, hermanos. No todo es activismo. Que hay que aprovechar los días feriados para trabajar en la iglesia, porque es la iglesia del Señor y hay que estar... El tiempo de descanso también es bueno. Y más si el tiempo de descanso aprovechamos a estar más tiempo con el Señor, leer algo, escuchar una buena predicación. Estar tiempo con tu esposa, estar tiempo con tus hijos y estar tiempo con el Señor. No es pecado descansar, hermanos. Es pecado dejar al Señor. Pero ahí dice, vengan ustedes a un lugar desierto, descansen un poco. Descansen un poco. Porque muchos iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. ¡Qué actividad! Ahora, en segundo lugar, los sinópticos también nos muestran que la causa de ir a este lugar era también para mitigar
la muerte de Juan el Bautista. Eso lo muestra Mateo. Por eso que es lindo ver que los evangelios se complementan. Mateo 14:9 dice: entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento de los que estaban con él, a la mesa mandó que se la diesen. Ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Estoy leyendo Mateo 14:10. Y fue traída su cabeza en un plato horrible, espantoso, y dada a la muchacha, y ella le presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos de Juan y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca, a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió desde la ciudad. Estamos viendo, armando todo, observando el texto, lo van a ver el próximo domingo en Fundamento de la Fe, observando el texto y lo que dicen los otros textos de este texto. Pero lo que nos muestra el versículo 2 de nuestro texto, de Juan 6, es que el descanso fue interrumpido. Y le seguía, versículo 2, una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Estoy leyendo Juan 6, y versículo 4 ahora. Y estaba cerca la fiesta de la Pascua de los judíos. Marcos 6, el Evangelio según San Marcos, yo se los voy leyendo, no se preocupen. Después lo pueden ir leyendo en la casa. Marcos 6 de este texto nos muestra cómo llegó la gente. Se tomaron un Uber. No había Uber. Miren, Marcos 6:32 dice: y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Versículo 33 de capítulo 6 de Marcos. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde la ciudad, 12 kilómetros. ¿Cuánto es 12 kilómetros? ¿Cuánto será de acá? 12 kilómetros, los que manejan. ¿Cuánto? 120 cuadras más o menos. 1200. Bueno, dirían los jóvenes, una bocha. Muy lejos, 12 kilómetros. Fueron caminando, pero miren lo que dice Marcos 6:32. Es lindo observar esto, es importante. Muchos los que lo vieron ir y le reconocieron, muchos fueron allá a pie desde la ciudad de Coma y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Aporta Marcos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y Marcos también dice, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Se dice, ¿cómo puede ser si iban en el barco? Seguramente tenía viento en contra, no sabemos, podemos especular mucho. Pero lo que Marcos dice es que la gente llegó primero. Obviamente ha sido la gente más joven, la que podía correr. Lo que ya estamos más viejitos o más gorditos, seguramente hemos llegado más tarde, y esa gente traía enfermos también. Mateo agrega que trajeron enfermos. Saliendo Jesús vio una gran multitud, Mateo 14:14, vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Obviamente que esa gente no llegó antes que ellos, sino que lo trajeron después. Juan nos muestra claramente qué motivó a esta gente a correr. Los jóvenes corrieron 12 kilómetros. Yo no sé cuánto es una maratón hoy día, si alguno de acá corre, pero ¿qué fue lo que llevó? Por eso el primer punto es, ¿qué perseguía la gente? Y quizás en esta mañana, o vos que estás escuchando, venís a una iglesia persiguiendo algo y te motiva algo. Mirá lo que perseguía. Versículo 2 dice, y le seguía, presten atención a 3 verbos en tiempo imperfecto. Le seguía gran multitud, subrayan y seguía, porque veían las señales que hacía. Seguía, veían y hacía. Es interesante, ¿no? Nótese en el interés que ellos tenían en lo que Jesús hacía y no en lo que decía. La gente le interesaba lo que Jesús podía hacer y no lo que podía decir. Y lo van a ver al final del capítulo 6.
Eran buscadores de emociones, buscadores de objetivos físicos, terrenales. 6:26 dice, miren, 6:26 al 30, Juan si lo tenés. 6, ahí mismo, 26 al 30. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Sí, 29 dijo, respondió Jesús, le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Miren el 30. Le dijeron entonces, bueno, a ver, ¿qué señal haces tú para que creamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Estamos en 6, capítulo 6, versículo 30. Ya habían comido y se habían saciado. Ya habían visto la señal. Nunca un milagro te va a saciar y te va a llevar al cielo. Si estás buscando señales o cosas terrenales, parámetros humanos en Dios, eso nunca te va a saciar. Lo importante es lo que Dios dice. Y ellos no se agolpaban para ver sus obras, se agolpaban y corrían 12 kilómetros para ver y para recibir, pero negaban sus enseñanzas. No tenían fe verdadera. Creían en las obras, pero no creían lo que Dios decía. No le interesaba. Ahora, buscaban beneficios físicos, pero no buscaban beneficios espirituales. Y eso es importante cuando te acercas a Dios. Nuestra vida, hermanos, como niebla. Y Jesús siempre impactó porque buscaba el beneficio espiritual ante todo, el perdón de pecado. Entonces subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos y estaba cerca la fiesta de la Pascua, la fiesta de los judíos. Versículo 3. Su plan quedó truncado por las multitudes. Se sentó, describe, y esto es interesante porque describe a un rabí que se sienta para enseñar. El lugar estaba cerca de Betsaida. Dice, Juan desarrolla su evangelio alrededor de las fiestas judías. Eso es interesante. Recuerden que también en Juan 5 algo que notamos es que Jesús siempre sanaba y hacía sus obras en los días sábados. Truncó todas las tradiciones judías. Por eso el versículo 4 nos ubica no solamente en el lugar, también nos ubica en el tiempo, cerca de la fiesta judía. ¿Por qué es importante? Porque estaban cargados de nacionalismo. Ellos con lo que vieron acá dijeron, este debe ser nuestro rey. Estaban cargados con un espíritu a flor de piel nacionalista, con sentimientos nacionalistas. Nosotros los argentinos teníamos espíritu nacionalista cuando viene el Mundial, digamos la verdad. Porque cuando vienen las fiestas patrias, alguna que otra bandera colgada, pero en el Mundial ves las banderas colgadas en todos lados. Somos así. Otros países, no sé si es porque aman más su país o muestran más nacionalismo. El judío estaba cerca de la fiesta de la Pascua. Imagínate con este tremendo milagro. Vas a ver en versículo 15, quisieron proclamarlo rey, pero con una visión terrenal de la cosa. La primera escena nos muestra una gran multitud que sigue a Jesús, pero con una motivación completamente errada. Su interés estaba en lo físico, en lo pasajero. Les seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía, pero no le interesaba lo que decía. Versículo 26 en adelante. Su interés estaba en lo físico, en lo pasajero, en lo efímero, no en el arrepentimiento, no en la fe verdadera. Estuvimos viendo el domingo pasado Zaqueo. Desciende, hoy voy a tu casa.
el Señor perdonó su pecado. Obviamente nació de él un arrepentimiento. A ellos no les interesaba eso. Ahora el Señor empieza a probar a los discípulos. Fíjense versículos 5 al 9, por favor, Juan. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Sí. Cuando Jesús alzó los ojos, versículo 5, en este momento el Señor va a probar a los discípulos. Los va a probar. Dice cuando alzó los ojos. Nos trae la memoria Juan 4:35. ¿No decís vosotros que aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo, alcen vuestros ojos y miren los campos. El Señor alzó los ojos y llevó a los discípulos a que alcen los ojos y miren la gran multitud que vino. Ahora, ¿estás ambientado acá? Vamos a preguntar, ¿cuántos tienen frío? Juan o Justo, levante solamente, o Samuel, levantá la temperatura, ponelo 25, solamente eso, ahí está. Yo estoy feliz acá, pero ustedes están muriendo ahí. Tráiganse entre 3 la manta polar, la almohadilla con temperatura. Bueno, hermanos, alcen los ojos. Vi una gran multitud. Vimos en el primer punto, el Señor fue a descansar. Había muerto Juan el Bautista. Ustedes vienen de correr de la misión que les dio el Señor a los discípulos. No tienen ni tiempo para comer. Vamos a un lugar solo. Ves un montón de gente que te sigue. Y lo que muestra en Marcos 6, es que cuando el Señor alza los ojos, sale misericordia, sale empatía. Miren, Marcos 6, 33 y 34. Marcos ¿lo tenés, Juan? Marcos 6, 33 y 34, por favor. Pero muchos lo vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. 34, sí. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Qué lindo. Bueno, ahora vamos a ir porque no me quiero quemar el mensaje. Pero lo primero que brota del Señor cuando levanta los ojos y ve a la gente es compasión. Y los ve como ovejas sin pastor. Más allá que sabemos que ellos estaban por el pan físico. Más allá que los seguían por las señales, pero no le interesaba un rábano lo que enseñaba. Más allá de eso, el Señor mostró compasión. Y tuvo compasión. ¿Cómo se manifestó esa compasión? Jesús no está dando esto, no hizo esto para que la iglesia tenga una acción social y benéfica con la sociedad. Él le hizo una señal, y esa señal acreditaba que él era el Mesías, el profeta, el gran profeta de Deuteronomio, el Salvador, Dios, el Dios creador. Pero también mostró empatía enseñándoles. Marcos dice eso. Comenzó a enseñarles muchas cosas. Esa es la mejor manera de tener compasión por la gente, enseñarles las Escrituras, enseñarles el Evangelio. Empatía. Eso es lo que Pablo dijo a Timoteo, 2 Timoteo 4, versículo 1 al 3, le encarga a Timoteo lo mismo, porque sabe que van a venir tiempos muy peligrosos, tiempos feos. Te encarezco, Timoteo, escucha, Pablo desde la prisión, delante de Dios, desde el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Hermosa presentación que hace Pablo a Timoteo. Lo coloca ahí entre la espada y la pared y le dice, predica la palabra. No es que reparta folleto y predique el evangelio, es más que eso.
es exponer las Escrituras a tiempo y fuera de tiempo. Por eso incluye redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. El Señor dice que eran como ovejas sin pastor. Mostró compasión. Por eso quiero mostrarles lo que dice los sinópticos también, que no solamente dio alimento, tuvo empatía y los alimentó físicamente, sino que también Él les enseñaba, se sentó y enseñó. Es la mejor manera de tener empatía con la gente, hermano. Enseñarle las Escrituras. Y no solamente es el pastor, usted también. Discipular a alguien. ¿O en qué está volcando todo lo que usted está aprendiendo? Dígame, ¿en quién lo está volcando? ¿Qué está haciendo con lo que está aprendiendo? Hay gente nueva. Usted puede agarrar a alguien, agarrar el material discipulado y decir, bueno, yo necesito crecer, aprender porque quiero dar los principios básicos de la Escritura a personas nuevas. Quiero ser parte. Dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Estamos viendo ahí versículo 5. ¿De dónde no hay Coto, no hay Carrefour? La panadería, no sé si cerró ya. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Le pregunta a Felipe. ¿Por qué le pregunta eso? Bueno, lo dice el versículo 6. Lo que sabemos que Felipe presenció el milagro de la boda de Caná. El primer milagro de Juan, donde el Señor convierte el agua en vino. 6 tinajas de vino. Versículo 6 dice la razón por qué hace esa pregunta. Esto decía para qué, Juan, por favor. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. O sea que, ¿será que se le escapó y diga, ¿y ahora qué hacemos? Como decía un personaje de nuestra infancia, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? ¿Qué hacemos? No hay comida. Es muy lejos donde estamos, está cayendo el sol. Y la palabra que dice es para probarles. Peirazo, la palabra significa para sacar, para probar. El Señor quería enseñar no solamente a Felipe, sino a todo el grupo de discípulos una lección de compasión, de sensibilidad, de empatía con la gente, más allá lo merezcan o no. Aunque esta misma gente luego, capítulo 6, lo dejan solo. Le dan vuelta a la espalda, Señor. Muchos se fueron. Muchos dejaron de seguirle. Tremendo, ¿no? Le llenó la panza y después los dejan. Pero así es la gente, hermanos. Y el Señor aún así mostró empatía y compasión. Pero acá quiere probar a Felipe y el Señor está enfocado en sus discípulos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? ¿Dónde compramos? Él quería mostrar en ellos el sentido de compasión. Repasemos algunas cosas de lo que hacían los discípulos. Y dígame la verdad si usted no haría lo mismo. Mateo 14 nos dice, que no lo dice Juan, Mateo 14. Saliendo Jesús vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, una ternura a los discípulos, preciosos, diciendo, Señor, está cayendo la noche. Estoy leyendo Mateo 14:15, interpretándolo un poquito. El lugar es desierto, Señor. La hora ya está pasada. Decirle que se vayan. Que se vayan, despídelos. Que se vayan por las aldeas, que se compren algo para comer. Y Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, denle ustedes de comer. No tenemos nada, acá tenemos 5 panes y 2 peces, Señor. Mateo 14. Marcos 6:36 dice, despídelos para que se vayan a los campos, las aldeas de alrededor, vayan por ahí, que vean por ahí alguna panchería, algo, que se compren algo, Señor, que se vayan. Respondiendo, él les dijo, denle vosotros comer. Y ellos le dijeron, que vayamos y compremos nosotros pan para 200 denarios. ¿Qué quiere que usemos nosotros la tarjeta de débito, que nosotros paguemos esto? Nosotros tenemos que pagar esto, Señor. Bueno, a ver, ¿cuántos panes tenéis?
Eso es un Marcos. Eran atrevidos, eran insolentes. Ellos le daban directivas al Señor, al dueño de todo, al Señor, al Dios. Eran sarcásticos. Elaboran preguntas cínicas contra el Señor. Lo hicieron varias veces. Génesis 4:9, tenemos, por eso les digo que esa actitud está en todos nosotros muchas veces. Esta actitud está en nosotros. Génesis 4:9 dice, Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Se acuerdan la historia, no? No vamos a leer todo. No sé, ¿yo soy acaso guarda de mi hermano? ¿Qué sé yo? No es mi problema. Sabía lo que había hecho. Pero a veces puede pasar en la iglesia también, decimos, hermanos, ¿alguien puede ver a esta persona, a este hermano que está viniendo o que no está viniendo? Puede hacer algo. No es mi responsabilidad, yo no puedo, no tengo tiempo, yo trabajo. ¿Qué sé yo? Es problema de él, yo no me meto. No estamos diciendo de ser metiche, estamos diciendo del cuidado unos a otros. Bueno, miren, Lucas 9:51 cuando se cumplió el tiempo de que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos. Lucas 9:52. Y envió mensajeros para hacerle preparativo. Versículo 53 dice, mas no le recibieron porque su aspecto era como de seguir a Jerusalén. ¿Se acuerdan el conflicto que había entre samaritanos y judíos? Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, el que escribe ahora, ¿dónde estamos? Y Juan, dijeron, Señor, no te recibieron. Señor, déjalo. ¿Querés que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? No queda ni uno, Señor. Entonces volviendo él los reprendió diciendo, ustedes no saben de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Una maravilla, ¿no? Señor, reventalos a todos. A veces nosotros, dígame si no pensamos así, Señor, desciende fuego en Argentina y consumirlo todo. Así son. Uno más y volvemos. Marcos 10:13 dice, y le presentaban los niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que lo presentaban. Saca esa criatura que está jorobando. Está pasando el Señor. ¿Cómo va a dejar el nene ahí? El chango, están molestando. Por favor. Recuerden, en este texto que estamos viendo, habla de varones, 5,000 varones. Niños y mujeres no eran contados, eran tenidos en poco. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Y acá toma a los niños como figura también de lo que debe ser una actitud para ser salvo. Porque dice, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolo en los brazos, qué figura tan tierna, en los brazos sobre ellos, los bendecía, les hacía upa, los levantaba. El Señor tenía un propósito, dar una gran lección a estos discípulos insensibles. Felipe le respondió, 200 denarios, versículo 7, estoy ahora, Juan 6, no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Como diría un personaje que ustedes conocen, dirán, no hay plata, Señor, no hay. 200, un denario, un jornal de un día, estamos hablando de un año de jornales. No va a alcanzar 20,000 personas. El valor de un denario era un jornal de un obrero común, viendo la suma equivalente a unos 8 o 9 meses de trabajo de un obrero. Felipe había contemplado la dimensión de la necesidad y la de sus recursos, y su matemática le indicaba que era una misión imposible. Casi que podemos decir, Señor, aunque gastáramos todos nuestros recursos, aunque uniéramos todo lo que nosotros tenemos, no alcanza, no hay plata. Señor,
despídelo. Versículo 8, para rematarla, aparece Andrés. Juan, ¿qué dice Andrés? Versículo 8 y 9. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Mientras Felipe investigaba los recursos, Andrés se fue recorriendo 20.000 personas. 20.000, fue pasando entre todos y fue diciendo: Sandra, ¿usted trajo algo para comer? No. ¿Cómo viene? Acá no trae nada semejante. ¿Vos trajiste algo para comer? ¿Tenés algo? No traje nada. Vos. Y encontró un muchacho de esos 20.000, versículo 9, que tiene 5 panes y 2, diríamos nosotros en Monte, señora Emma, diríamos 2 dientudos, 2 mojarritas, eran 2 peces chiquititos, en escabeche. Esa era la comida cuando uno hacía viajes largos. Los panes eran como las tortillas. ¿Vieron las tortillas que comemos acá a la parrilla? O los mexicanos, las más chiquitas eran. A propósito, tan carísimas. Compré una el otro día, 1.000 pesos una tortilla en la parrilla, que son riquísimas. Bueno, eso para ilustrarte era lo que tenía este muchacho. Tenía, entonces, encima era de cebada, que era lo más barato, era la comida de los pobres. Tenía 5 pancitos, no era la tortilla así, vos decís si es la tortilla de la parrilla, es así, la de ellos sería chiquitita, y 2 peces. Pero era para 20.000, ¿qué hacemos con...? O sea que Andrés dijo, no alcanza, no hay recursos. Señor, despídelos, porque no hacemos nada con esto. Pero los recursos, muchas veces pensamos en nuestra lógica y no en la lógica de Dios, que es ilógico mucho lo que hizo. Una de las cosas, la salvación. Tremendo. Marcos 6:38 dice, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y ahí lo mandó, y ahí fue Andrés entre toda la gente. ¿Qué trajiste? ¿Qué trajiste? Hasta que vio un muchacho solo, 5 y 2 peces. Tanto Felipe como Andrés ignoraron que tenían delante de sus ojos, a quien tenían delante de sus ojos, era aquel que había convertido el agua en vino. ¿Y qué fue lo primero que vimos en Juan? Que fue milagroso, es un acto creador de Dios. Recuerdan que cuando lo lleva al maestresala fue el mejor vino, guardado el mejor para el final. Y encima sobraron. Se olvidaron. ¿Cómo nos olvidamos lo que Dios nos perdonó, lo que Dios nos proveyó? Los recursos que tenemos, materiales pero también emocionales, físicos. ¿Cómo nos olvidamos? Pero ¿cuánto nos quejamos? Tenemos una riqueza enorme, hermanos, enorme que nos rodea. Dios es bueno, pero a ellos no les interesaba. El Señor quería probarlos, quiso probar a los discípulos, quiso mostrarles, y también ellos habrán visto cómo nos olvidamos de todo eso. Y no nos importó nada la gente. Lo único que queríamos era que se vayan, queremos descansar. Y encima no tienen nada para comer. Despídelo, Señor, despídelo. Santiago 2, 14 al 17 nos habla de esta actitud egoísta que tenían los discípulos, pero que también poseen los creyentes. Santiago 2, 14 al 17. Nos dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá esa fe, la traducción es esa fe que usted está diciendo, salvarle? Y si un hermano, un caso hipotético, seguramente era traído en caso real, o una hermana, entran desnudos, poca ropa, o sea que no tienen ropa, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también compara Santiago, la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. O sea, es mucho bla, 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 bla. Pero a la hora de hacer algo no lo haces.
Qué lindos discípulos, ¿no? Primera de Juan también habla de eso. Primera de Juan 3, 16 al 18. Empatía. El Señor quiso probarlos. Lo único que hicieron ellos, yo vivo al día, yo no puedo, que se vayan. Santiago agrega, ¿sabes qué? Voy a orar por vos. El Señor te va a proveer. Eso está diciendo Santiago. Yo no puedo, pero vamos a orar por él, que el Señor les provea. Hipócrita. Miren 1 Juan 3, 16 al 18. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No amemos agrega Juan el que había dicho, Señor, despídelo. Juan el que había dicho, descendemos fuego y lo consumimos a todos. Señor, queda ni uno. Lo quemamos a todo. Juan dice, mira cómo el Señor transformó a Juan. Dice, no amemos de palabra, sino de hecho en verdad. Siempre Dios va a colocar a alguien cerca que vos podés ser una bendición sin que nadie sepa. Siempre Dios va a colocar algo que vos puedas ser de bendición, aunque esa persona no lo merezca. No importa, lo hiciste para el Señor. Pero vamos a ver la provisión del milagro. Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Esto es maravilloso. Y había mucha hierba en aquel lugar, versículo 10, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban acostados, asimismo los peces, ¿cuántos querían? Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se tire nada. Interesante, ¿no? Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de pan, de cebada, y sobraron a lo que habían sobrado a los que habían comido. Bueno, algo interesante es lo que muestra un testigo ocular, que había hierba. Es interesante. Y que hace ubicar a la multitud en orden para poder contarlo. ¿Lo ven ahí? Versículo 10. También los sinópticos lo muestran. Eso seguramente ha sido para evitar un motín. ¿Vieron como cuando sale mamá o cuando sale... Nosotros estudiamos en un instituto bíblico y cuando venía la bandeja con la comida, o vos vas a llevar comida a todo y te tiran todo encima para agarrar. Bueno, imagínate, ¿no? O en los cumpleaños de tus hijos y salís con la bandeja con los panchos y se tiran todos los chicos encima. Los hizo recortar, ordenar, para evitar todo eso. Mateo menciona específicamente, sin dar números, la presencia de mujeres. Eso es interesante. 14:21 nos muestra que había mujeres. No muestra la presencia de niños, ni siquiera lo contaban. O sea que era entre 15,000 y 20,000 personas. Mucha hierba, eso lo dice Juan. Pero miren la sencillez del milagro. Estamos ahora en la provisión milagrosa. La prueba que hizo el Señor y lo que perseguía a la gente. Miren, tomó Jesús aquellos panes, versículo 11, Juan, por favor. Tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuantos querían. Es interesante que no hizo como las películas que ven de, no sé, de brujas, de magia, que no, yo vi mucho, ¿no? Que hace tac y aparece toda la comida. No hay eso acá, no hay eso. Los sinópticos y Juan dice que los repartió entre los discípulos, habiendo dado gracias. Marcos 6:39, por favor, si lo podés leer. Marcos 6:39 al 42. Miren cómo fue el milagro y escuchen, no se desconcentren. Miren lo que hay oculto en este texto. Marcos 6:39 al 42, por favor. Y le mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron.
y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de los que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5.000 hombres. Bien, versículo 39, mandó que hiciesen a recostar. Versículo 41, perdón. Tomó los 5 panes y los 2 peces. Levantó los ojos al cielo. Bendijo y partió los panes. 5 panes, no voy a tener 5 panes acá. O sea, esto es lo que pasó. Tomó los panes y empezó a partir y a dar. Partir y dar. Partir y dar. Ya no hay más 5 panes. ¿Dónde ocurre el milagro? En sus manos. Mientras está partiendo. Es un acto creador. Transgredió las leyes naturales de la física, de la química, de los procesos. Los peces eran 2 peces pequeños. Transgredió todo el proceso de que un pez coloca un huevo, nace, crece, es pescado, es sacado del agua, es puesto en escabeche. Transgredió todo eso, rompió todo el sistema natural de lo que conocemos. Pero es el acto creador de Dios en sus manos. Así hizo el mundo, hermano. Así hizo todo lo que ves, fue hecho de lo que no se veía por la palabra de Dios. Ex nihilo, todo lo hizo de la nada. ¿Cómo explicas eso? No podés, pero es el acto creador de Dios. Es más, dice que cuando se hubieron saciado, versículo 12, dijo a sus discípulos, encima lo que hizo, lo hizo abundante, sobraron y que no se pierda nada. Llenaron 12 cestas. Mucho se ha hablado de esto, pero hermano, humildemente creo que eran cestas pequeñas, lo que dice la canasta, eran fabricadas de tejido de mimbres, eran del tamaño más bien pequeños, en que las personas llevaban comida para 1 o 2 días de viaje. En esas canastas, 12 le dio Tomás, 1 para cada uno. Ahí tenés un testimonio de lo que hizo Dios. Y encima de eso se dice que quedó para los discípulos para comer al otro día. Cristo satisface todas las áreas de nuestra vida, emocional, espiritual, también la física, continuamente, constantemente. Podemos decir como Pablo, estoy satisfecho en Cristo. 1 Timoteo 6:17 nos dice, en cuanto a los ricos, pero también lo podemos aplicar a nuestra vida, 6:17, dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, que es generalmente lo que pasa, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Efesios 3:20 nos dice que Dios es poderoso para hacer más de aquello que pedimos y pensamos. Ahora, vos estás diciendo, sí, pastor, la verdad que Dios siempre me da todo, y el día que no te da, cuidado con esto, porque acá lo que hizo es que Cristo satisfizo, pero nuestra satisfacción como iglesia no está en el pan o en el sueldo. Y Pablo habla en Filipenses 4:12. Hermanos, Filipenses 4:12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Escuchen, así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Está loco Pablo? Lo que está diciendo es que su satisfacción no era el dinero
o tenerlo todo, porque su satisfacción era Cristo en el hambre y teniendo. Así que cuidado, porque la teología de la iglesia de la prosperidad también puede estar en nosotros y decir, Dios no ha sido fiel porque yo he pasado necesidad. Y si Dios quiere que pase necesidad, ¿por qué no? Pablo dijo que fue enseñado hasta para padecer hambre. Y Dios sigue siendo el mismo. Dios probó a Job. Y Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el contexto, hermanos. Que estoy satisfecho en Cristo con hambre o con todo. Dios me suple y estoy contento en Él. Ese es el contexto. Por eso termina mostrando ahora este milagro, que esta gente realmente no entendió nada. Fíjense, vimos lo que perseguía a la multitud, la prueba de los discípulos, la provisión milagrosa, pero una postulación en términos humanos y egoístas. 14 y 15, por favor. Aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Qué loco, ¿eh? Qué texto, mi hermano, espero que lo disfruten. Identificaban a Jesús con el profeta de Deuteronomio 18, el gran profeta. Estaba bien. Deuteronomio 18, 15 al 18. Todo bien. Incluso es posible que vean a este profeta, lo vieran al Mesías. No hay que perder de vista que para caracterizar al profeta emplean la frase el que ha de venir o el que ha de venir al mundo. Pero aún suponiendo que lo consideraban como Mesías, ellos imaginaban ver en él un Mesías terrenal y político. Era la esperanza farisaica. Recuerden versículo 2. Ellos se agolpaban para ver sus obras, pero al final negaban sus enseñanzas. Juan 2:23, que ya lo pasamos, Juan capítulo 2 dice, cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, por su parte, no se confiaba a ellos, los conocía a todos. No tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre. Él sabía lo que había en el hombre. Y acá prácticamente termina como el versículo 25 del capítulo 2, el versículo 15 dice, dándose cuenta que lo iban a ir a poner rey, se fue. Se fue. Otro hubiera agarrado viaje. Se fue. Viendo que la gente todas creyeron en su nombre, él dice, yo no confío en ninguno de ellos. Porque ellos pusieron su esperanza en las señales y en los milagros. No le interesó el evangelio. Así que si estás viniendo a la iglesia para que la cosa se te solucione, o estés mejor, tengas buenas vibras, crezca tu autoestima, estás equivocado. Nunca el Señor consintió ni consiente caprichos o fantasías. No vino al mundo en términos humanos. No podés manipular a Dios para fines egoístas. Hoy se presenta a Cristo como el solucionador de toda necesidad de salud, de riqueza, autoestima. Hay un mercadeo espiritual, proveedor de todo lo que el incrédulo se le antoje. Pero hermanos, no vamos a Cristo tampoco, ni siquiera para que restaure nuestra familia, ni siquiera para que restaure relaciones rotas. No vamos a Cristo para tener éxito en nuestra vida o para que todo empiece a ir mejor. ¿Vieron que mucha gente viene, yo desde que vine a la iglesia me va mejor? Como una cábala. Tenés que ir a Cristo en los términos de Él, como dice Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, llorar por tu pecado. Tenés que ir a Cristo en los términos de Él, arrepintiéndote. Lucas 19. Señor, sin algo defraudé. Señor, hice todo mal, nací en pecado, soy un pecador, te falté el respeto toda la vida, maldad me concibió mi madre. Tenés que ir a Cristo como los que lo reconocen como dueño absoluto.
Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Eso habla de confesar frente a Herodes que Él no es el Señor, es Cristo el dueño absoluto. Tenés que ir a Cristo en los términos de obediencia. Si me amáis, guardaréis mi mandamiento. Si no lo guardéis, no me aman. ¿En qué términos estás acercado a Cristo? ¿Qué buscas al venir a la iglesia? ¿Buscas a Cristo o buscas que todo te vaya bien? ¿Buscas su perdón? ¿Buscas seguirle? ¿Buscas obedecerle? ¿Buscas vivir para Él? Eso es lo que Dios quiere en nuestra vida. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a buscarte, como vamos a ver también el próximo domingo, como el pan de vida. En términos como tú quieres que te busquemos. Señor, pruébanos, Señor. Como dijo David, y ve si en nosotros hay caminos de perversidad. Ayúdanos a amar a las personas como tú la amaste. Aunque ellos busquen otra cosa, presentarle el Evangelio, hablarles de Cristo, aunque no lo merezcan, Señor. ¿Cuántos no lo merecían como Zaqueo? Y tú lo salvaste. Que no, Señor, despreciemos a las personas al hablar de Cristo. A todos le hablemos. Ayúdanos aplica, Señor, tu palabra, lo que vimos hoy en el corazón de cada uno, porque tú lo formaste, tú lo conoces, tú los guías, tú los salvaste, tú los quieres salvar. Aplícale conforme a tu voluntad, Señor, en tu nombre. Amén, Señor.